Imagina por un momento que alguien te dice, yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. ¿Te pasó alguna vez o alguien preguntó esto? ¿Sabes? ¿Es posible ser un cristiano auténtico sin tener que congregar en una iglesia? ¿Será posible que Dios pueda usarnos sin tener que participar de la iglesia? Hasta el día de hoy hay mucha gente que se pregunta si la iglesia los salva. Y aunque la respuesta es muy clara, la iglesia no salva, pero cumple una función importante en la vida de cada persona, cada creyente que aceptó a Cristo y se prepara para el encuentro con Él. En el estudio de hoy vamos a recordar a la luz de la Biblia cuál es la función de la iglesia y sobre todo cuál es el rol que cumples tú, que cumplo yo, dentro de la iglesia. Así que ¿dónde estás? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por habernos rescatado de las tinieblas y habernos traído a tu luz admirable. Pero permítenos ir más allá, conocerte más y comprender por qué la iglesia fue colocada en este tiempo para tu pueblo. Que las respuestas que encontremos estén llenas de esperanza y puedan traer una luz a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de la iglesia. Probablemente tú que estás viendo este video congregas en alguna iglesia, pero en algún momento por tu mente pasó el deseo de no estar más en ella. Cuando hablamos de la iglesia, en realidad estamos hablando de nosotros. Sí, porque la iglesia en sí se compone de personas y Dios sabe que el pueblo o aquellos que son parte de la iglesia necesitan estar fortalecidos porque en el marco del gran conflicto entendemos que Satanás lo que quiere es destruir a la iglesia. Y para destruir a la iglesia, él usa elementos humanos dentro de la misma iglesia para generar caos, para generar controversia y colocar cizaña en medio del trigo. Hay un texto bíblico que nos va a ayudar a entender qué es la iglesia y cuál es su función. Y este texto está en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hay varias implicancias en estos dos versículos. Hay varias cosas importantes que nosotros no podemos pasar por alto. Y la primera de ellas es la interdependencia. Y no me refiero únicamente a la dependencia de Dios, que es algo básico y fundamental en la vida cristiana. Me refiero a que nosotros no podemos vivir una vida de fe aislada. Es decir, no se trata de que tú puedes vivir una vida cristiana sin relacionarte con los demás. Porque la iglesia es sinónimo de comunidad. No existe una iglesia de una sola persona. Aun cuando tú quieras creer, tal vez, de que puedes vivir tu vida cristiana sin ser parte de una iglesia, lo cierto es que no podemos vivir la fe aisladamente, porque cada miembro es necesario. La segunda implicancia de este versículo es muy clara, y es que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Como alguien dijo alguna vez, Dios no nos llamó a ser estrellas, nos llamó a ser luz del mundo. Y es verdad, esa luz del mundo es un reflejo de la verdadera luz que es Cristo Jesús. Mejor dicho, todo lo que tú haces dentro de la iglesia no es para tu beneficio, no es para tu reconocimiento, sino es para mostrar que Cristo es la cabeza. Nosotros no seguimos líderes humanos, nosotros seguimos a Cristo mismo. Y esto es importante porque a la luz de la Biblia entendemos que al ser interdependientes y al entender que Cristo es la cabeza de la iglesia, no podemos pasar por alto algo, que cada miembro tiene un rol importante. Probablemente más de uno pueda decir, pero pastor, yo no soy indispensable en la iglesia. Dios no me necesita. Bueno, es posible que ese pensamiento tenga un poco de certeza y un poco de cosa errada. En realidad, decir que somos indispensables no es verdad.
Pero cuando pensamos de esta manera, en realidad lo que estamos diciendo es, yo no tengo valor ante Dios y Dios no me necesita. Y sabes una cosa, en realidad Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. En realidad, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, colocó a la iglesia para que podamos vivir en comunidad, para que podamos vivir en armonía, entendiendo que Cristo es la cabeza y colocando nuestros dones a su servicio. Como dice el texto bíblico, hay diferentes partes del cuerpo, pero ninguna funciona sola. De igual manera, dentro de la iglesia, toda función que tú hagas, toda responsabilidad que tú tengas y la cumplas de corazón, va a cumplir su objetivo, que es preparar a la iglesia para el encuentro con Dios. Y en este sentido comprendemos también entonces cuál es la misión de la iglesia. Y aunque esto nosotros podemos leerlo a la luz de Mateo capítulo 28, Apocalipsis capítulo 14, me gustaría que podamos leerlo esta vez a la luz del libro de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos versículos tienen algunas lecciones importantes. La primera, hay un rol que tenemos que asumir. Y ese rol es ser luz del mundo. Y lo digo de esta manera, hay que asumirlo. Porque tristemente muchas personas se han convertido en simplemente espectadores y no verdaderos cristianos. Se han convertido en simples miembros de iglesia y no en discípulos de Jesús. La pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres ser de aquí en adelante? ¿Simplemente un miembro de iglesia que el sábado llega a la iglesia, escucha un mensaje y se acabó la vida cristiana hasta el próximo sábado? ¿O realmente quisieras convertirte en un verdadero discípulo de Jesús? Porque si eso es lo que tú quieres, tienes que asumir el rol. Segundo, tienes que dar testimonio. Porque, como dice el texto bíblico, no se puede encender una luz y colocarla debajo de una mesa. Lo que es luz va a tener que brillar sobre todo. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir. Y lo tercero que nos muestra el versículo es el propósito. Y el propósito, como dice el versículo 16, es: así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, delante de aquellos que no conocen a Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Es decir, cumplir la misión, ser parte del pueblo de Dios, vivir interconectados, ser interdependientes, tiene como fin que nosotros podamos glorificar el nombre de Cristo Jesús. No es para gloria nuestra, no es para gloria de una iglesia a nivel local. No, es para glorificar a Dios. Si tú te preguntas, ¿qué debemos hacer para glorificar el nombre de Dios? La respuesta es mostrar buenas obras. Y hay que mostrar esas buenas obras de forma natural. Que la gente que necesita conocer a Cristo la conozca a través de tu carácter, a través de tu vida personal, no solo el sábado, sino cada día de la semana y en medio de todas las situaciones que el mundo te presente. Eres pueblo de Dios, eres nación santa, eres linaje escogido de Dios, y eso es lo que tenemos que guardar en el corazón y vivirlo cada día hasta que Él venga por segunda vez. ¿Te gustaría ser parte de la iglesia hasta el final? ¿Te gustaría mantenerte firme, perseverando, luchando, creciendo en comunidad, creciendo en carácter, creciendo en relación con Dios y viendo milagros de transformación en otras personas? Si es así, déjame hacer una oración por ti. Querido Dios, gracias
porque colocaste a tu iglesia como un medio para prepararnos para ese encuentro contigo. Es verdad que la iglesia al final no salva, pero sí se convierte en un medio para encontrarnos contigo, quien es el único que puede darnos la salvación. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a ser humildes, a vivir en comunidad, a poder cumplir siendo responsables con los dones, los talentos que nos has dado. Pero por sobre todas las cosas, permítenos glorificar tu nombre. Es nuestro deseo, es nuestra oración, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarme. Que el Señor te bendiga y continúa conociendo más de Dios y más de la Iglesia Adventista a través de la palabra.